Mi esposo y mi hermana juraban que eran solo amigos, hasta que se mudaron juntos mientras yo aún estaba casada. Mi esposo tuvo una semana de prueba con mi hermana porque, según ellos, son intelectualmente compatibles. Ahora va a tener que hablar con mi abogado. La mejor amiga de mi hermana me dijo que se sentía culpable por ser chismosa, pero que ya no podía seguir haciendo esto conmigo porque cree que soy una buena persona y que no me merezco algo así. Mi hermana y mi esposo siempre se llevaron súper bien. Los dos son brillantes, ambos dan clases en la universidad, tienen un montón de cosas en común. Yo no soy tonta, pero nunca me gustó la escuela y solo terminé la prepa. Con los años se hicieron mejores amigos. 14 años, y jamás, ni una sola vez, me sentí incómoda con eso, ya que mi esposo siempre me trató con amor y respeto. Al contrario, hasta me consideraba afortunada de que las dos personas que más amo en este mundo se llevaran tan bien, pero ahora me siento asqueada. La mejor amiga de ella me mandó captura tras captura de las conversaciones que tuvo con mi hermana. Quedó clarísimo que mi hermana siente algo por mi esposo, y que él también siente algo por ella. En uno de los mensajes, mi hermana escribió que me quería demasiado como para hacer algo que pudiera lastimarme. En otro, dijo que yo era demasiado importante para ella y para mi esposo, como para que pasara algo entre ellos. Ella cree que son almas gemelas, lo cual es raro, porque ese tema ya había salido una vez entre mi esposo y yo. Cuando le dije que no quería que fuéramos almas gemelas, él se quedó intrigado y me preguntó por qué. Le expliqué que ser almas gemelas significaba que estábamos programados o destinados a estar juntos, sin libre albedrío. Yo quería que el amor viniera de un espacio libre, no de un destino predeterminado. Él se rió y dijo que me amaba, pero al parecer su alma gemela es otra persona. Le enseñé las conversaciones de mi hermana con su amiga y las capturas. Al principio él se mostró sorprendido y dijo que no tenía sentimientos románticos por ella, ni idea de que ella sintiera algo por él. Le pedí ver su celular. Cuando leí los mensajes y correos, me di cuenta de que el contacto era mucho más intenso de lo que imaginaba. Se hablaban todos los días, comían juntos varias veces por semana. No había nada sexual en los mensajes, pero tendría que ser muy ingenuo para no darse cuenta de que ella lo amaba. Y él debe pensar que yo soy tonta si creyó que, leyendo eso, no notaría que él también siente algo. En uno de los mensajes, ella escribió que le habría gustado que se conocieran primero, en otras circunstancias. Su respuesta no fue nada que cortara el asunto. Sí, probablemente habría sido diferente. Cuando le pregunté, me dijo que si no me hubiera conocido y amado, probablemente se habría interesado por otra persona, incluyendo a mi hermana, pero que me ama y que ella solo es una gran amiga, que no hay nada sexual. Aún así, no sé si eso es suficiente para mí. Creo que los dos están equivocados y que debieron haber frenado esa cercanía mucho antes. Él admitió que, intelectualmente, tiene más en común con ella que conmigo, pero que el corazón no siempre elige a quien es más compatible, y que me ama y siente atracción física por mí. Pero para mí, todo esto es asqueroso. Siento repulsión por los dos. Le mandé a mi hermana todas las capturas que recibí y ella respondió diciendo que estaba decepcionada de su amiga y que tu esposo es todo tuyo, porque nunca haría nada que me lastimara, ya que soy la persona más importante para ella. O sea, los dos se contradicen, porque cada uno dice que es quien está evitando la relación por mi causa. Una semana después, dejé a mi esposo. Pasó días mandándome mensajes de día y de noche diciendo que me amaba y quería que volviera, hasta que de repente dejó de hacerlo. Fue entonces cuando descubrí que mi hermana había dejado a sus hijos en casa de mis papás y se había mudado a mi casa, con mi futuro ex esposo. Después de apenas una semana de amor, ya estaban viviendo juntos, presumiendo todo en redes sociales y publicando frases cursis. Al final, ella regresó a su departamento y recogió a sus hijos de la casa de mis papás. Ya no son amigos en Facebook y él la dejó de seguir en Instagram. Ahora ella anda diciendo que yo le arruiné la felicidad. Y él volvió a escribirme, rogando que habláramos en privado porque necesitaba explicarme todo antes de que empezáramos a involucrar abogados en todo este asunto. No voy a mentir, cuando recibí su mensaje pidiéndome que habláramos antes de involucrar abogados, dudé muchísimo. Parte de mí quería bloquearlo y seguir con mi vida, pero otra parte, esa parte que todavía recordaba las noches en que jurábamos estar juntos para siempre, quería escuchar qué demonios tenía que decir. Así que acepté, pero bajo mis condiciones. Un café, en un lugar público y sin escenas. Llegué antes que él. Me senté en una mesa junto a la ventana, en una cafetería sobre Avenida Juárez, y pedí un té. Tenía las manos frías, aunque afuera el sol caía fuerte sobre la Ciudad de México. Cuando entró, vi a un hombre que ya no era el que había amado.
La barba descuidada, ojeras profundas y esa mirada, esa mezcla de culpa y de algo que no sabía si era tristeza o simple cansancio. «Gracias por venir», dijo sentándose frente a mí. «Ve al grano», respondí, evitando mirarlo directamente. Tomó aire y empezó. «Cometí un error. No lo planeé, no lo busqué. Y aunque no me creas, no fue lo que piensas». Solté una risa amarga. «¿Ah, no? Porque desde donde yo lo veo te mudaste con mi hermana mientras yo todavía estaba casada contigo». Él bajó la mirada, giró la taza entre las manos. «Quiero que sepas algo. Ella no es la primera vez que se mete así en tu vida». Ahí levanté la cabeza. «¿Qué estás diciendo?» «Que...» Tragó saliva. «Creo que deberías hablar con gente de tu pasado. Tu hermana tiene un patrón». Mi corazón empezó a golpearme en las costillas. No entendía si me estaba diciendo eso para desviar la atención o si realmente había algo más. «No juegues conmigo, Daniel. Si tienes algo que decir, dilo claro. No puedo... No soy yo quien debe contártelo». Eso me enfureció. «¿Y entonces para qué me citaste? ¿Para soltar migajas y dejarme con la cabeza hecha un desastre?» Él me miró a los ojos por fin. «Porque creo que todo esto, lo de nosotros, lo de tu hermana, no empezó este año. Y si no entiendes de dónde viene, no vas a poder cerrar esta historia». Lo dejé ahí, con el café a medio tomar, y me fui. Caminé hasta mi coche con las manos temblando. No quería creerle, pero las piezas empezaban a encajar de maneras que me daban miedo. Recordé a Diego, mi novio de la preparatoria, que de un día para otro cortó conmigo sin explicación. Y ahora, de la nada, Daniel me decía que mi hermana tenía un patrón. Esa noche, después de dar vueltas en la cama sin dormir, busqué el número de Diego en Facebook. Me tomó horas decidirme, pero al final le mandé un mensaje corto. «Hola, soy Carolina. Necesito preguntarte algo sobre hace muchos años». No esperaba que respondiera tan rápido. «Si es sobre tu hermana...» «Sí, pasó algo. Pero no por aquí. Llámame». Sentí un escalofrío. Me quedé mirando el teléfono dudando si marcar. Afuera, la ciudad estaba en silencio. Adentro, mi corazón retumbaba. Respiré hondo, apreté el celular en la mano y... marqué. Me sudaban las manos y el celular resbalaba un poco entre los dedos. Diego contestó al segundo timbrazo, con esa voz que yo recordaba juvenil y ahora sonaba más grave, más lenta. «Hola, Caro». «Hola... Gracias por responder. Te propuse llamada porque esto no es cosa de chat. ¿Puedes vernos hoy? Estoy por Coyoacán. Salgo de consulta a las 6. «Voy», dije sin pensarlo. Llegué 20 minutos antes a un café sobre la calle de Francisco Sosa. Coyoacán tenía ese aire de domingo, aunque era jueves. Parejas caminando despacio. Un señor tocando boleros a media cuadra. El olor a pan saliendo de una panadería. Me senté junto al patio y pedí agua de Jamaica. Diego entró puntual, con bata doblada bajo el brazo y un cansancio médico en los ojos. «Gracias por venir», dijo con una inseguridad que no le conocía. No sabía si esto era buena idea. «Solo quiero entender», respondí. «Me dijiste, si es sobre mi hermana, sí, pasó algo. Dímelo». Se frotó la nuca, como si le apretara la camisa. «Fue en último año de prepa. Tú y yo andábamos bien, ¿te acuerdas? Íbamos a presentar juntos el trabajo de historia. Una tarde, después de ensayar en tu casa, bajé a la cocina por agua y ella estaba ahí. Me dijo que tú estabas confundida, que te habías aburrido de mí y no sabías cómo terminarlo. Yo me quedé helado. Luego me soltó que siempre le había parecido que tú no me valorabas. Y que si yo quería saber cómo se sentía estar con alguien que sí me veía, tragó saliva, que ella estaba ahí. Me quedé sin aire. No supe qué decir en unos segundos largos. «¿Ella te besó?» «Sí». No duró ni medio minuto. La quité y me fui. Al día siguiente me mandó un mensaje diciéndome que por favor no te dijera nada, que tú no estabas lista para una escena, que te haría sufrir. Yo tenía 18, Caro. Me asusté. Fui a tu casa decidido a contarte, y tu mamá me paró en la sala. Me pidió que no destruyera la paz por un error propio de la edad. Me dijo que tu hermana estaba pasando por algo, que te podía lastimar más saberlo. Me pidió que terminara contigo por mensaje, que lo dejara así. Y lo hice. Fui un cobarde. La silla me pesó. El café, la música, todo se alejó un poco, como si de pronto yo estuviera escuchando bajo el agua. ¿Mi mamá sabía? Pregunté apenas con voz. Hablé con ella ese día. Me hizo prometer que jamás te lo diría. Dijo que la familia primero. Luego tu hermana me escribió como si nada. Yo la bloqueé y me alejé. Me apoyé en la mesa con los codos. Me ardían los ojos. Recordé aquella ruptura absurda por mensaje, la vergüenza, la sensación de haber sido desechada sin explicación. Y ahora, años después,
Todo encajaba como fichas que alguien acomodó detrás de mí. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Me lo prohibieron. Y luego, cuando lo pensé mejor, ya habían pasado años. Tenías otra vida. Diego sacó algo de su mochila. Un sobre viejo. Guardé esto por si algún día tenía que limpiar mi conciencia. Es la nota que te escribí y nunca te entregué, contándote todo. Y una impresión de un correo de tu mamá de ese día. Su Hotmail todavía lo tengo en mi memoria. Intentó sonreír con culpa. No lo hice por morbo, Caro. Lo hice porque me dio vergüenza ser parte. Tomé las hojas. Reconocí el antiguo correo de mi mamá, el lenguaje que usa cuando quiere sonar serena. No hagamos un drama que pueda marcar a Carolina. Te ruego que seas discreto. Sentí la cara caliente, las sienes pulsando. Respiré hondo para no llorar ahí. Gracias, dije guardando el sobre en la bolsa. No sé qué voy a hacer con esto, pero gracias. Solo no lo dejes enterrado. Nadie merece vivir sobre una historia que le ocultaron, respondió, mirando el patio. ¿Estás bien? No, pero voy a estar. Nos despedimos con un abrazo torpe. Al salir, el cielo había tomado ese color naranja de las 6:30. Caminé hasta el coche sintiendo la ciudad demasiado grande. Mientras manejaba hacia la colonia Narvarte, donde viven mis papás, mis manos no dejaron de sudar sobre el volante. Mi mamá me abrió en pantuflas, con su bata floreada. «Hija, ¿todo bien?», preguntó, como si nada. «Necesito hablar contigo. Ahora». Pasamos a la sala. En la mesa de centro estaban los cuadernos de dibujo de mis sobrinos, la taza de café medio fría, el crochet empezado de mi mamá. Detalles domésticos de un hogar que de pronto se volvió escenario. «¿Qué pasa?», frunció el ceño. «Quiero saber por qué le pediste a Diego que terminara conmigo por mensaje y que no me dijera lo que hizo mi hermana». El gesto de mi mamá fue una máscara. Abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. «No vengas con... Tengo el correo, mamá. Tu correo». Saqué la hoja. No la levanté mucho, no quería parecer una fiscal. Solo la dejé ver. «¿Por qué?». Se apoyó en el respaldo. Miró hacia la ventana como si allá estuviera una respuesta fácil. «Porque lo que pasó fue un error, Carolina. Tu hermana estaba... confundida. Y tú eras muy impulsiva. No quería que hicieras una locura. Era mi obligación protegerlas». «¿Protegernos de qué? ¿De la verdad?», me escuché decir con una calma que no sentía. «Me quitaste el derecho a decidir qué hacer con mi propia vida». «Te protegí de una humillación pública», replicó. «Además, tú siempre fuiste más fuerte. Tu hermana es... más frágil». Solté una risa seca. «¿Más frágil?». Se metió en mi relación. Y ahora en mi matrimonio. ¿Eso es fragilidad?». Mi mamá apretó los labios, sin responder. En ese silencio, me di cuenta de cuántas veces había aceptado pequeñas injusticias empaquetadas como paz familiar. «¿Papá sabía?», pregunté. «No exactamente». «Voy a hablar con él», dije, poniéndome de pie. «Carolina», me tomó la mano. «No vayas a destruir a tu hermana. Ya bastante». «Yo no he destruido nada, mamá. Yo solo me entero». Salí con el corazón reventando el pecho. En el pasillo le escribí a mi papá. «¿Puedes verme mañana? Necesito hablar contigo a solas». Contestó con un «sí», inmediato. Guardé el sobre más hondo, como si temiera que el aire lo borrara. Al llegar a mi edificio, encontré a Daniel recargado en la pared del lobby, con una chamarra que no le conocía. Me enderecé. «No puedes estar aquí», dije antes de que hablara. «Solo 5 minutos», pidió. «Te juro que me voy después». La conserje nos miró con ese interés discreto de quien conoce la novela de los vecinos. Caminamos hacia un rincón donde estaba el buzón. «Hoy vi a tu hermana», empezó. «Me buscó para decirme que lo nuestro fue una fase, que te ama, y que lo que pasó fue culpa mía, porque te hice sentir menos». «Suena a ella», respondí, cruzada de brazos. «No sé por qué te lo digo. Tal vez porque necesito que quede claro que no la estoy buscando». Se pasó una mano por la cara. «Caro, yo encontré cosas en el estudio. Cosas viejas, cartas, notas. Hay una donde tu mamá le pide a tu hermana que no vuelva a repetir lo de Diego. No sé qué significa, pero la tengo. Si quieres te la doy». Sentí un zumbido en los oídos. «Tráela mañana a las 12, abajo, y luego te vas», dije. Asintió. Dio un paso atrás, como si yo pusiera una cerca invisible. Y, «Gracias por escucharme», murmuró, antes de irse con los hombros caídos. Subí en el elevador con el estómago apretado. Dentro del departamento, el silencio me envolvió. Dejé el sobre de Diego sobre la mesa. Encendí una lámpara. Saqué el celular para escribirle a la amiga de mi hermana, la que me había mandado las capturas. «¿Tú sabías lo de la prepa?». Tardó unos minutos. Luego llegó la respuesta. «No, pero puedo preguntarle a alguien que sí». No quise seguir. Cerré el chat. Me serví agua.
Miré la ciudad desde la ventana, los coches, los faros, la vida de gente que no imagina que la mía, ahí, en ese rectángulo de luz, se estaba reescribiendo con papeles amarillentos. Ya casi era medianoche cuando decidí sacar la basura. Bajé por las escaleras con la bolsa en la mano. En el estacionamiento, vi algo que me partió, y al mismo tiempo, me dio una claridad feroz. El coche de mi hermana, estacionado junto a la entrada de visitas del edificio de Daniel. No era una coincidencia. La calcomanía del parabrisas, el rayón pequeño en la salpicadera izquierda. Lo reconocería a oscuras. Me quedé inmóvil un segundo. Después, sin temblar, saqué el celular. Tomé 3 fotos, una con la placa completa. Guardé el teléfono en el bolsillo como quien guarda un arma recién cargada. No hice ruido. No toqué el claxon. No llamé a nadie. Subí de nuevo. Me senté en el borde de la cama, con la respiración medida, y sentí algo nuevo. No rabia, no tristeza. Estrategia. A la mañana siguiente, me desperté antes de que sonara la alarma. Ni siquiera había amanecido bien, y yo ya estaba sentada en la mesa del comedor, con el sobre de Diego a un lado y el celular en la mano, revisando las fotos que tomé del coche de mi hermana la noche anterior. Las amplié varias veces, buscando algo que me dijera que estaba equivocada. No lo encontré. A las 12 en punto, Daniel llegó con la carta que me había prometido. Lo vi bajar de un Uber, con una carpeta negra bajo el brazo. Me quedé de pie en la entrada del edificio, cruzada de brazos, para dejarle claro que no iba a invitarlo a pasar. «Aquí está», me dijo extendiéndome un sobre arrugado. La encontré en una caja donde guardamos papeles viejos. No sé por qué la tenía ella, o si siempre estuvo ahí. Tomé el sobre. Dentro había una hoja doblada, escrita a mano, con la letra inconfundible de mi mamá. Empezaba así: «Jessica, no vuelvas a repetir lo de Diego. No puedo protegerte siempre». Sentí un golpe seco en el estómago. «¿Dónde estaba esto exactamente?», pregunté, mirándolo directo. «En el estudio, dentro de un libro de recetas. Supongo que olvidada ahí desde hace años». Guardé la hoja y levanté la mirada. «Anoche vi el coche de mi hermana en tu edificio». Daniel parpadeó, incómodo. «No vino a verme. Bueno, sí, pero...». Se pasó la mano por la nuca. «Quería devolverme unas cosas, según ella». «¿Y lo crees?», pregunté, con una ceja levantada. «No. Pero tampoco me interesa seguirle el juego. Estoy tratando de rehacer mi vida, aunque no lo parezca». No respondí. Cerré el sobre y di un paso atrás. «Gracias por traer esto. Ahora vete». Él asintió. Se dio media vuelta y se alejó. Lo vi subirse a otro Uber, como si huyera de un incendio invisible. Subí de nuevo a mi departamento, con la cabeza llena de posibilidades. Si mi mamá había encubierto lo de Diego, y ahora tenía evidencia de que sabía que era un patrón, entonces toda esa protección familiar había sido una mentira bien maquillada. Lo que no sabía era por qué. ¿Qué ganaba ella con eso? Decidí que esa noche hablaría con mi papá. Nos citamos en un restaurante pequeño en la colonia del Valle. Llegué primero, como siempre. Él apareció unos minutos después, con su maletín de trabajo y esa expresión de «dime qué pasó» antes de sentarse. «Papá, ¿sabías que Jessica intentó meterse con Diego cuando yo estaba en la prepa?» Disparé sin rodeos. Él frunció el ceño. «No exactamente. Tu mamá me dijo en su momento que hubo un malentendido y que lo mejor era no hablarlo contigo». Yo acepté su versión. «¿Y ahora?» Le puse la carta sobre la mesa. «Léela». La tomó, la leyó despacio y al llegar al final soltó un suspiro pesado. «Esto cambia todo», murmuró mirándome. «Carolina, creo que tu mamá ha estado protegiendo a tu hermana más de lo que imaginamos». Me incliné hacia él. «¿Y por qué?». Se quedó en silencio, mirando la taza de café como si ahí estuviera la respuesta. «No es mi historia para contar, pero tu hermana, cuando era adolescente, tuvo un episodio complicado con un vecino. Tu mamá siempre tuvo miedo de que eso saliera a la luz y, desde entonces, ha hecho todo para cuidar su reputación. ¿Incluso a costa de la mía?», pregunté sintiendo un nudo en la garganta. Mi papá no respondió. Eso fue suficiente. Regresé a casa con la sensación de que, por fin, estaba viendo la estructura entera del engaño. Esa noche, la amiga de mi hermana me volvió a escribir. Ya pregunté. Hay más historias como la de Diego, pero ninguna salió de la familia. Le pedí que me llamara, y lo hizo. «Caro, no sé si quieres saberlo todo, porque no hay vuelta atrás después. Ya estoy en ese punto», le dije. «Dime». Ella respiró hondo al teléfono. «Jessica siempre ha tenido ese impulso de competir contigo. Lo hizo con un maestro de la universidad, con un colega tuyo en la agencia, y ahora con Daniel. Pero esta vez, creo que va más allá. Escuché que ella le dijo a una amiga en común que no soporta que tú siempre salgas bien parada». Me quedé en silencio, procesando cada palabra.
Y justo entonces, escuché un golpe seco en mi puerta. Me asomé por la mirilla. Era mi hermana, con una bolsa en la mano y esa sonrisa falsa que siempre usa cuando quiere hablar. Abrí la puerta apenas unos centímetros. ¿Qué quieres?, pregunté, sin disimular el tono. Podemos hablar, Caro. No todo es como piensas. Su voz era suave, pero sus ojos parecían medir cada reacción mía. No sé por qué le abrí del todo la puerta. Tal vez porque quería mirarla de frente, ver si en su cara encontraba alguna sombra de remordimiento, o si solo confirmaba lo que ya sabía, que todo lo que hizo fue calculado. «Pasa», le dije apartándome. Entró como si todavía tuviera derecho a estar ahí. Llevaba una bolsa de una boutique, su cabello recogido en un moño perfecto y ese perfume caro que siempre me ha parecido demasiado dulce. Se sentó en el sofá, cruzó las piernas y dejó la bolsa a un lado, como si aquello fuera una visita casual entre hermanas. «Caro, vine porque esto se está yendo de las manos. Mamá me contó que hablaste con Diego, que le mostraste una carta a papá. No quiero que esto se convierta en una guerra». Solté una risa amarga. «¿No quieres que se convierta en una guerra? Jessica, tú entraste en mi matrimonio. ¿Cómo esperas que lo vea? No exageres», murmuró, bajando la mirada. «¿No exagero?», me incliné hacia ella. «Viviste con mi esposo mientras yo todavía estaba casada con él. Publicaste fotos, frases cursis, y ahora vienes a decir que no quieres guerra». Alzó la cabeza y su tono cambió, más firme. Daniel estaba confundido. Yo también. Fue algo que no debía pasar y ya está. Pero si tú sigues escarbando en el pasado, solo vas a acabar sola. Esa última frase se me clavó como un alfiler. ¿Es una amenaza? Es un consejo. Nos quedamos mirándonos unos segundos. Un pulso silencioso entre las dos. Entonces se levantó, abrió la bolsa y dejó sobre la mesa un pequeño sobre blanco. «Esto es para ti. Léelo sola». Antes de que pudiera decir algo, salió del departamento. Cerré la puerta con seguro y me quedé mirando ese sobre como si fuera un artefacto peligroso. Lo abrí con cuidado. Adentro había una foto impresa de hace unos meses, yo en una fiesta de la empresa, hablando con un colega, Diego Morales, que casualmente estaba inclinado hacia mí. Detrás, escrito con su letra, decía: «Todos tenemos secretos». No pude evitar reírme. Un intento tan torpe de intimidación o de desviar la atención. Guardé la foto en el cajón y marqué a la amiga de mi hermana. «Acaba de dejarme una foto insinuando que tengo algo que esconder», le conté. «Clásico de ella», dijo al otro lado. «Si te sirve, esa foto la tomó un compañero de trabajo suyo. Está tratando de fabricarte una falta para equilibrar lo que hizo». Me quedé pensando en cómo todo encajaba. Su visita, la advertencia, el sobre, todo era una maniobra para que yo dejara de investigar, pero lejos de asustarme me dio más fuerza. Al día siguiente fui a ver a mi papá. Le mostré la foto. «Esto es un juego sucio, papá, y no pienso quedarme callada». Él asintió, serio. «Si vas a enfrentarte a tu mamá y a tu hermana, hazlo con pruebas. Sin pruebas, ellas van a ganar». Esa noche me dediqué a ordenar todo lo que tenía. Capturas de mensajes, la carta que me dio Daniel, el sobre de Diego, las fotos del coche de Jessica en su edificio. Un expediente silencioso, pero listo. Mientras lo guardaba, mi celular vibró. Era Daniel. «Carolina, tienes que saber esto», dijo sin saludar. «Jessica me escribió hace un rato, furiosa. Me dijo que lo de la carta fue un error, y que si tú te enteras de ciertas cosas, todos vamos a salir perdiendo». «¿Qué cosas?», pregunté con el corazón acelerado. No lo dijo, pero sonó como si fuera algo serio, y no relacionado contigo. Algo de la familia. Lo sentí en la voz. No estaba inventando. Algo se estaba moviendo debajo de la superficie y yo estaba a punto de encontrarlo. Al colgar, abrí la ventana y miré la ciudad. Sentí esa mezcla de miedo y determinación. No sabía qué secreto guardaban, pero estaba segura de que no iba a detenerme hasta arrancarlo de raíz. Y justo cuando estaba por apagar la luz para dormir, sonó una notificación. Era un mensaje de un número desconocido. «Si sigues, no solo tu hermana va a quedar expuesta, tu mamá también. Decide bien, Carolina». Me quedé mirando la pantalla del celular, leyendo y releyendo ese mensaje. No tenía remitente claro, pero la forma en que estaba escrito, tan directa y sin adornos, me hizo pensar en alguien de la familia, o alguien muy cerca de ellos. No borré el mensaje. Lo guardé en una carpeta aparte, junto con todo el material que estaba recopilando. Esa mañana, mientras preparaba café, la idea me golpeó. Si había un secreto tan grande que podía exponer a mi mamá, tal vez ese era el motivo real por el que ella siempre había encubierto a Jessica. Decidí que no iba a especular más. Necesitaba pistas concretas. La amiga de mi hermana, Sandra,
Aceptó que nos viéramos en persona. Nos encontramos en una fonda discreta en la colonia Roma. Ella llegó con gafas oscuras y el cabello recogido, como si temiera ser reconocida. «No puedo quedarme mucho», me dijo apenas sentarse, «pero hay cosas que tienes que saber». Le conté lo del mensaje anónimo. Ella soltó una risa irónica. «No me sorprende, Jessica sabe manipular. ¿Y tu mamá?» «Bueno, tu mamá ha guardado más secretos de los que cualquiera podría imaginar». «¿Qué clase de secretos?», pregunté, inclinándome hacia ella. Hace unos años, Jessica salió con un hombre casado. No duró mucho, pero ese hombre resultó ser amigo cercano de tu papá. Fue un escándalo que nunca llegó a ti porque tu mamá se movió para silenciarlo. Me quedé fría. ¿Y crees que eso es lo que no quieren que sepa? Es parte de algo más grande. Bajó la voz. Hay otra historia, más vieja. Algo que pasó cuando tú eras niña. Yo no sé los detalles, pero escuché a tu hermana decir que si tú empezabas a revisar el pasado, ella contaría lo que sabe para voltear la historia a su favor. Me mordí el labio. Sentía la sangre en los oídos. Antes de irse, Sandra me dejó una advertencia. Si vas a dar un paso, hazlo rápido, porque si Jessica cree que la vas a exponer, va a moverse antes que tú. Cuando volví a casa, encontré un sobre bajo la puerta. No tenía remitente. Adentro había una copia impresa de un correo electrónico de hace años. El remitente, mi mamá. El destinatario, un nombre que no reconocía. El asunto decía, por favor que nadie más se entere. En el mensaje, mi mamá pedía enterrar el asunto de algo que había pasado con Jessica y una persona influyente, para evitar un escándalo que afectara a toda la familia. No había más detalles, pero el tono era el mismo que en la carta sobre Diego. Frío, calculado, como quien ya ha hecho esto antes. Esa noche llamé a mi papá. Necesito que me digas qué pasó cuando yo era niña. Todo. Carolina, no es buen momento. No existe buen momento para esto. Ya sé que hay algo y no voy a parar hasta saberlo. Hubo un silencio largo al otro lado. Mañana, en mi oficina, a las 9. Pero no le digas a nadie que vas a venir. No dormí. Me quedé en la sala, revisando cada foto, cada captura, cada carta. Me sentía como si estuviera armando un rompecabezas y cada pieza nueva solo ampliara el tamaño del misterio. A las 8:30 del día siguiente, ya estaba estacionada frente al edificio donde trabaja mi papá. A las 9 en punto, entré a su oficina. Él cerró la puerta, bajó las persianas y se sentó frente a mí. «Lo que te voy a decir no puede salir de aquí», empezó con voz grave. «Cuando tú tenías 10 años, Jessica se metió en un problema muy serio. Un hombre, mucho mayor, que tenía conexiones políticas. Tu mamá intervino para que no hubiera denuncia. Me quedé helada. ¿Por qué? ¿Por qué la protegió? Porque ese hombre amenazó con arrastrar el nombre de toda la familia si se hacía público. Y porque, aunque no lo admitamos, tu mamá siempre tuvo miedo de que Jessica no pudiera manejar un escándalo». Me pasé las manos por la cara. Sentía una mezcla de asco y vértigo. ¿Y todo esto me lo ocultaron para qué? ¿Para que yo siguiera creyendo que éramos una familia normal? Sí, respondió él sin rodeos. No supe qué decir. Solo me levanté y salí. Afuera, la luz del sol me pareció ofensiva. Caminé sin rumbo hasta que el celular vibró. Era un mensaje de Daniel. «Jessica sabe que hablaste con tu papá. Dice que ya no hay vuelta atrás y que va a contarlo todo antes que tú». Me detuve en seco, en medio de la acera. No tenía claro qué era ese todo, pero ahora sabía que iba a descubrirlo, aunque eso significara que mi familia entera se viniera abajo. Esa misma tarde, Jessica me llamó. No le contesté. Minutos después, llegó un audio por WhatsApp. «Caro, sé que estuviste con papá. Si vas a seguir hurgando, al menos escúchame primero. No todo es como te lo han pintado». No lo escuché más de una vez. Lo borré y lo dejé ahí, como un eco incómodo. Mi estrategia era clara. No reaccionar, no dar señales y avanzar en silencio. Fui directa a la oficina de Sandra, la amiga de mi hermana. Le pedí que me ayudara a rastrear cualquier persona que hubiera estado cerca de Jessica en esos episodios que mi papá y mi mamá habían tratado de tapar. Sandra dudó, pero aceptó. «Te voy a pasar un contacto», me dijo tecleando en su celular. «Es una mujer que trabajó con tu mamá en una fundación. Conoce a varias personas que saben cosas, pero tendrás que ganarte su confianza». La llamé esa misma noche. Se llamaba Lucía. Al principio fue cortante, pero cuando le mencioné mi nombre y el de mi mamá, su tono cambió. «Sí, recuerdo a tu familia», dijo después de un silencio. «Y recuerdo muy bien lo que pasó con Jessica. No fue un malentendido, como dijeron. Fue algo grave. Y tu mamá movió cielo y tierra para que desapareciera de los periódicos». Sentí un nudo en la garganta. ¿Por qué lo hicieron? Porque la persona involucrada tenía mucho poder. Y porque, si salía a la luz, no solo Jessica se veía afectada.
Tu papá hubiera perdido su trabajo y ustedes habrían tenido que mudarse. Lucía no quiso darme más detalles por teléfono, pero aceptó verme en persona. Quedamos en un café discreto en la colonia San Rafael. Llegué antes y me senté en una mesa al fondo. Cuando llegó, llevaba una carpeta manila bajo el brazo. «Esto es todo lo que guardé», me dijo, empujándome la carpeta. «Recortes de prensa, copias de correos y una carta de tu mamá pidiéndome que olvidara lo que vi». Abrí la carpeta. Los recortes eran de 2004. Notas pequeñas sobre un incidente en un evento privado, sin nombres. La carta de mi mamá estaba escrita en ese tono firme y educado que usa para imponer. «Lucía, esto no beneficia a nadie. Ayúdame a proteger a mis hijas». Esa carta la recibí después de que vi a Jessica salir llorando de un despacho, acompañada de un hombre que no era de su edad ni de su círculo. No puedo asegurarte todo lo que pasó, pero no fue algo inocente. Guardé los documentos en mi bolsa, sintiendo que ahora tenía más piezas, pero también más preguntas. Esa noche, al llegar a casa, encontré un sobre deslizado bajo la puerta. Era el mismo tipo de sobre que había dejado Jessica antes, pero esta vez no había foto. Había una nota. «Si sigues, vas a destruir a papá también». La letra era inconfundible. Jessica. Me senté en el sofá con la nota en la mano y algo en mí cambió. Ya no se trataba de protegerme de sus juegos ni de entender qué había pasado. Se trataba de poner las cartas sobre la mesa y exponer, de una vez, todo lo que habían intentado esconder durante años. Al día siguiente, le envié un mensaje a Daniel. «Necesito que guardes todo lo que tengas de mi hermana y mi mamá. Conversaciones, fotos, cualquier cosa. Esto ya no es personal, es una limpieza». Su respuesta fue inmediata. «Entendido, pero prepárate, porque lo que tengo va a dolerte más de lo que crees». No imaginaba que esa misma noche, al abrir el correo electrónico que me envió con los archivos adjuntos, iba a encontrar algo que cambiaría por completo mi visión de todo. Una conversación entre Jessica y mi mamá en la que ellas hablaban de mí como si fuera una extraña. Y en esa conversación, mi mamá le decía: «Solo recuerda, él nunca fue para ella. Fue para ti. Siempre lo supiste». Leí esa línea al menos 10 veces. Él nunca fue para ella. Fue para ti. Siempre lo supiste. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. No había contexto en los mensajes, pero estaba claro que hablaban de Daniel. Y si mi mamá decía que siempre fue para Jessica, entonces, ¿desde cuándo había estado ese plan en marcha? Guardé el archivo en mi carpeta de pruebas y marqué a mi papá. No podía esperar. «Papá, necesito que me digas algo y que no me mientas. ¿Alguna vez mi mamá te dijo que Daniel y Jessica...» «¿Qué?» Su voz sonó más confundida que indignada. «No, nunca me dijo nada así, pero...» Hizo una pausa. «Sí me comentó, antes de que tú y Daniel se casaran, que él y Jessica tenían mucha química, y que esperaba que eso no fuera un problema. Yo pensé que era una tontería. Me quedé helada. No era solo que mi mamá encubriera a Jessica. Parecía que, en algún nivel retorcido, le gustaba la idea de que se acercara a los hombres con los que yo estaba. Esa noche, decidí que iba a confrontar a mi mamá. La llamé y le pedí que nos viéramos en su casa al día siguiente, a solas. Aceptó. Llegué a las 4 de la tarde. Me abrió con una sonrisa tensa. «Carolina, antes de que empieces...» «No, hoy vas a escucharme tú primero». La interrumpí. «Tengo cartas, correos, fotos, mensajes, y todos dicen lo mismo, que has estado encubriendo a Jessica toda la vida, aunque eso significara destrozarme a mí». Su sonrisa desapareció. Se sentó en la sala, cruzó las manos y me miró sin parpadear. «He hecho lo que he tenido que hacer para mantener a esta familia unida». «¿Unida?», solté una carcajada incrédula. «La has mantenido podrida desde dentro». Ella respiró hondo. «Tú no entiendes, Caro. Jessica no soporta sentirse menos que tú. Siempre fuiste más independiente, más fuerte. Ella necesita que yo la proteja. ¿Y yo? ¿Quién me protegió a mí?». No respondió. Se levantó y fue a la cocina. Cuando volvió, traía un vaso de agua, como si con eso quisiera cerrar la conversación. Pero entonces dijo algo que me congeló. «Daniel vino a verme antes de casarse contigo. Me preguntó si yo creía que ustedes funcionarían. Le dije que sí, pero que él y Jessica eran muy parecidos». Me quedé en silencio. «O sea que desde antes de la boda ya estabas sembrando la idea». «Estaba siendo honesta», dijo como si nada. «Y mírate ahora, buscando culpables». Me levanté, con la carta de Diego y la nota de Jessica en la mano. «No estoy buscando culpables. Ya los encontré». Salí de la casa sin despedirme. En el coche, le envié a Sandra la captura del mensaje de mi mamá a Jessica. Ella respondió de inmediato. «Esto es oro, Caro. Si decides exponerlas, no hay vuelta atrás». Esa noche,
Mientras ordenaba los archivos, recibí una videollamada de Daniel. Dudé, pero contesté. Su cara aparecía en la penumbra de su departamento. Tengo algo más, dijo. Un video. De tu hermana. No es inapropiado, pero la muestra hablando con tu mamá sobre cómo por fin te sacó de la jugada. Me quedé sin palabras. Envíamelo. No, prefiero dártelo en persona para que no haya filtraciones. Mañana a las 8, en el café de siempre. Acepté. Pero al día siguiente, cuando llegué al café, Daniel no estaba. Esperé 15 minutos, luego 20. Entonces sonó mi teléfono, un número desconocido. Contesté. Si quieres ese video, ven sola a donde te voy a decir, dijo una voz femenina que reconocí al instante. Jessica. ¿Dónde? Pregunté, tratando de mantener la voz firme. En el estacionamiento subterráneo de Plaza Delta, nivel 3. Ven sin tu celular encendido y sola, dijo Jessica, y colgó sin darme tiempo de responder. Sentí un nudo en el estómago. Podía ser una trampa, pero el hecho de que mencionara el video me hizo imposible ignorarla. Apagué el teléfono, lo metí en el bolso y conduje hasta Plaza Delta. El eco del estacionamiento vacío y la luz fría de los fluorescentes creaban un ambiente casi irreal. Jessica estaba recargada en su coche, con los brazos cruzados y una memoria USB en la mano. «¡Llegaste rápido!», dijo, sin moverse. «Dame eso». Extendí la mano. Ella sonrió, no sin antes aclarar unas cosas. «¿Qué quieres?», le corté. «Que dejes de revolver el pasado, que olvides lo que te dijo Diego, lo que te enseñó Daniel, y todo lo que crees que sabes. No va a pasar. Si insistes, este video no va a ser lo único que salga a la luz», me advirtió. «Tengo mensajes tuyos con Daniel de antes de que se casaran, donde hablas mal de nuestra familia». Me reí, sin humor. «Saca lo que quieras, ya no me importa quedar bien con ustedes». Por un momento su sonrisa se quebró. Entonces me arrojó la memoria USB. «Ahí está, pero si lo usas contra mí o mamá, lo vas a lamentar». No respondí. Me di la vuelta y caminé hasta mi coche. No me giré ni una vez, aunque podía sentir su mirada siguiéndome. En casa, encendí la computadora y conecté la memoria. Había un solo archivo de video. Le di play. La imagen era de mala calidad, grabada desde un teléfono apoyado en una mesa. Jessica estaba sentada en la sala de la casa de mis padres, hablando con mi mamá. «Te dije que tarde o temprano iba a pasar», decía Jessica, con una copa de vino en la mano. Daniel siempre se sintió más cómodo conmigo. Solo era cuestión de tiempo. Mi mamá, al otro lado, asentía. «Sí, pero no me imaginé que lo harías tan público. Ahora Carolina no va a perdonarte jamás». Jessica se encogió de hombros. «Mejor. Así deja de pensar que puede tenerlo todo». Sentí que me ardían los ojos. La grabación continuaba con risas y comentarios sobre cómo por fin la jugada estaba completa. La conversación no dejaba dudas. Mi mamá sabía y lo aceptaba. Guardé el video en varias copias y lo envié a Sandra, junto con un mensaje. «Si me pasa algo, hazlo público». Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, pensando en cómo moverme. Tenía pruebas sólidas, pero también sabía que enfrentarlas de frente podía desatar una guerra familiar abierta. Al día siguiente, mientras tomaba café, recibí un mensaje de Daniel. «Jessica está furiosa. Dice que alguien la grabó sin permiso y que va a encontrar quién lo hizo. Ten cuidado». Antes de poder responder, otro mensaje llegó, esta vez de un número desconocido. «No sabes con quién te estás metiendo. Esto no termina aquí». Lo leí 2 veces y por primera vez en mucho tiempo sentí que algo más grande que mis problemas con ellas se movía detrás de todo. Guardé el teléfono y me quedé mirando por la ventana, sintiendo que el aire en el departamento se había vuelto pesado. Ese «no sabes con quién te estás metiendo» no sonaba a simple rabieta de Jessica. Sonaba a advertencia real, como si hubiera alguien más detrás, alguien que yo todavía no había visto. Decidí no contestar. En cambio, llamé a Daniel. «¿Quién más sabe del video?», le pregunté. «Solo tú, yo y la persona que me lo pasó». «¿Quién te lo pasó?». «No puedo decirte su nombre. Solo créeme que está más del lado de la verdad que del de ellas». Su evasiva me dejó más intranquila que aliviada. Esa tarde, Sandra me escribió. «Tienes que ver esto. No lo compartas por aquí. Te paso la dirección». Ons. Era un bar discreto en la colonia Doctores. Cuando llegué, Sandra estaba en una mesa al fondo, con una laptop. «Esto lo encontré en un perfil viejo de Facebook que Jessica olvidó borrar», dijo, girando la pantalla hacia mí. En la pantalla había un álbum oculto con fotos privadas. La mayoría eran irrelevantes, pero una me dejó helada. Jessica y Daniel juntos, en una playa, mucho antes de que él y yo estuviéramos casados. Ella llevaba un sombrero. Él estaba sin camiseta. Y aunque no se estaban besando, la cercanía y la forma en que se miraban hablaban por sí solas.
La fecha es 3 meses antes de que tú y Daniel empezaran formalmente, dijo Sandra. Me quedé en silencio, intentando recordar qué pasaba en mi vida en esa época. Y lo recordé. Yo estaba de viaje por trabajo en Monterrey, y Jessica había pasado unos días con unos amigos en la costa. Ahora entendía mejor. Guardé las fotos y me levanté. Esto cambia todo, dije. Volví a casa y por primera vez empecé a ordenar un plan real. No solo enfrentarla, sino exponerla. Con las fotos, el video y las cartas, tenía suficiente para que todo saliera a la luz. Pero esa noche, mientras revisaba los archivos, escuché un golpe fuerte en la puerta. Me acerqué y miré por la mirilla. No había nadie. Solo un sobre tirado en el suelo. Lo abrí con cuidado. Adentro había una hoja impresa con una sola frase. Tú no controlas la historia. Nosotros sí. No había firma, pero el plural me puso la piel de gallina. ¿Quiénes eran nosotros? ¿Jessica y mi mamá? ¿O alguien más? Sin pensarlo 2 veces, llamé a mi papá. Le conté todo lo que había descubierto, incluso las fotos en la playa. Hubo un silencio largo al otro lado. Carolina, dijo por fin, hay algo que no te he contado, y creo que ya es momento. Respiré hondo. Dilo. Jessica no es... exactamente, tu hermana como tú crees. Sentí que el corazón me dio un salto. ¿Qué estás diciendo? Que si quieres entenderlo tienes que venir mañana. Y ven sola. Cortó antes de que pudiera preguntarle más. Me quedé de pie en medio de la sala, con el teléfono en la mano, y la certeza de que lo que estaba por escuchar iba a cambiarlo todo para siempre. Esa noche casi no pegué los ojos. Me revolvía en la cama, repasando todas las posibilidades de lo que mi papá había querido decir. ¿No es exactamente tu hermana como tú crees? ¿Qué demonios significaba eso? A las 9 de la mañana estaba frente a su oficina, pero él me pidió que no entráramos. Me llevó a una cafetería pequeña, casi vacía, en la colonia Nápoles. Pedimos café y nos sentamos en una mesa apartada, lejos de oídos curiosos. Te lo voy a decir todo, empezó, con esa voz grave que solo usaba cuando algo era serio. Jessica, no es hija mía. Me quedé inmóvil. ¿Cómo que no? Tu mamá quedó embarazada antes de conocerme. El hombre que la embarazó era casado, con mucho dinero y contactos. No quiso hacerse cargo, pero tampoco quería escándalos. Así que, cuando nos casamos, yo la reconocí como hija mía y nunca volví a tocar el tema. ¿Daniel sabía esto? Pregunté, sintiendo que las piezas encajaban de una forma incómoda. No, pero el padre biológico de Jessica sí sabía quién eras tú, y hace unos años reapareció en su vida. Tu mamá hizo todo para mantenerlo lejos de la prensa, ¿y ese hombre sigue teniendo poder? Mucho. Y por eso creo que ese nosotros del mensaje anónimo no es solo tu mamá y Jessica. Puede que haya más gente involucrada, gente que no quiere que nada de esto salga a la luz. Me quedé callada, apretando la taza entre las manos. Ahora todo tenía más sentido. La protección ciega, las maniobras para ocultar sus errores, el miedo a un escándalo. No era solo favoritismo, era una red de secretos que se remontaba a antes de que yo naciera. Papá, si esto es así, entonces todo lo que ha pasado con Daniel también es parte de un patrón. ¿No es casualidad? Dije. No lo es. Y si vas a exponerla, tienes que estar lista para las consecuencias. Salí de la cafetería con la sensación de que mi vida entera había sido un guión escrito por otros, pero esta vez iba a reescribirlo yo. Esa misma tarde, reuní todo. Las cartas, el video, las fotos de la playa, las capturas de mensajes, la nota anónima. Preparé un documento con todo el material y lo envié a 3 personas de confianza, con la instrucción de hacerlo público si me pasaba algo. Después, cité a mi mamá, a Jessica y a Daniel en mi departamento. No les di detalles. Cuando llegaron, el ambiente estaba cargado, casi irrespirable. Los traje aquí para que lo escuchen una vez, y luego se acabe. Dije, encendiendo la televisión y proyectando el video de Jessica y mi mamá riéndose de la jugada completa. Nadie habló durante los 2 minutos que duró la grabación. Al terminar, me dirigí a Jessica. Esto, junto con todo lo demás que tengo, está listo para salir. Si quieren que no lo haga, se van a mantener lejos de mí, de mi vida, para siempre. Jessica me miró con un odio que no había visto antes. ¿Te vas a arrepentir? No. Ya me arrepentí demasiado tiempo de quedarme callada. Mi mamá intentó decir algo, pero la interrumpí. No hay más que hablar. Se levantaron y salieron, dejando un silencio extraño. Daniel fue el último en irse. Antes de cerrar la puerta, me dijo en voz baja, «Te van a dejar en paz, por ahora, pero no bajes la guardia». Pasaron semanas sin noticias de ellas, hasta que un día, en el supermercado, me crucé con Jessica. Estaba sola, sin maquillaje, con una mirada cansada.
Nos miramos unos segundos. Ella apartó la vista y siguió su camino sin decir palabra. En ese momento lo supe. No necesitaba que me pidieran perdón ni que admitieran nada. Lo que quería era esto: libertad. Yo cerré la puerta a toda relación con ellas. Cambié de número, bloqueé contactos y me mudé a otra colonia. Empecé terapia y poco a poco recuperé algo que creí perdido: la paz. Jessica terminó su relación con Daniel poco después. Perdió parte de su círculo social al salir a la luz, en rumores, su comportamiento con varias personas. Vive con sus hijos, intentando mantener un perfil bajo. Daniel se mudó a Querétaro. Intentó contactarme un par de veces, pero no respondí. Lo último que supe es que vive solo. Mamá mantiene silencio. No ha intentado acercarse. Los familiares que saben la historia me dicen que parece más vieja, más cansada. Papá, seguimos en contacto. Nuestra relación, aunque marcada por lo que me confesó, se volvió más honesta. Y aunque sé que los secretos nunca se borran del todo, ahora al menos sé que el guión lo escribo yo. Y que ellas, por fin, quedaron fuera de escena.